Culiacán, capital del estado de Sinaloa, está bajo fuego. Las rivalidades internas entre las dos facciones más importantes del Cártel del Pacífico, los Mayitos y los Menores, han desatado el descontrol y la ciudadanía se ve forzada a cerrar comercios cada vez que se altera el orden público. Jeff Sierra tiene la historia. En las últimas semanas, Culiacán, capital del estado de Sinaloa en México, ha sido asediada por el crimen organizado. A todo aquel que ande en la calle en moto lo van a echar para arriba, le están dando 41 porque están enterados. Desde el 25 de julio de 2024, la tensa calma que se vivía en Sinaloa tras la captura del Padrino, el Mayo, y la entrega del Güero, se avecinaba una escalada de violencia por el dominio total del Cártel del Pacífico. ¡Loco! ¡Loco! A raíz de la detención del Mayo Zambada el 25 de julio, se empezó a mover mucho el Culiacán, había mucha tensión por parte de los, según los reportes, había mucha tensión por parte de los integrantes del cártel de Sinaloa dentro de Culiacán porque estaban a la expectativa, no sabían qué estaba por ocurrir, había una incertidumbre de la guerra que se aproximaba. Estamos viendo, pues es una reorganización, un ajuste en términos de los liderazgos al interior del cártel de Sinaloa, provocado por la captura de este líder y por las rencillas que ya venían desde tiempo atrás entre estas dos facciones. Nosotros, el cártel de Sinaloa. Se veía movimiento de personas armadas. Me informa el general que no hay tal, que está tranquilo. Estamos con que se bajen porque hay muchos armarios y ustedes saben. Pues regreso. Ustedes mandan, viejo, nomás no estamos subiendo para decirle. Aquí no hay violencia como que ellos. Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, e Iván Archibaldo, el Chapito, sostienen enfrentamientos en Sinaloa y más estados, buscando definir un liderazgo sólido. Las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, la de Ismael El Mayo Zambada y la de Iván Archibaldo Salazar, eran los principales líderes de las dos facciones. Recordemos que según la DEA, el cártel de Sinaloa tiene 4 facciones, ¿no? Le sumaríamos la del Guano y le sumaríamos también Rafael Caquín. Pero las dos principales y que conviven en Culiacán eran la del Mayo Zambada y la de los Chapitos. No sabemos bien a bien en qué terminará la situación, pero seguramente ahí puede ser desde un reparto de territorios o de mercados hasta que una de las facciones venza a la otra y que imponga sus condiciones. ¡Vamos, tiro que puede! Pues aquí estamos de alguna manera viviendo en esta nueva normalidad después de 11 días de guerra, de que inició esta guerra entre grupos delictivos. Municipios en todo Sinaloa son los que se han visto focalizada la violencia y en esta nueva normalidad. ¿Y por qué llamarlo nueva normalidad? Porque es un retornar a las actividades muy similar al que vivimos en la pandemia. Después de 11 días, la gente estuvo metida en sus casas, estuvo atrincherada prácticamente ante el temor a salir y quedar en medio de un fuego cruzado. La situación en el estado de Sinaloa es tan grave que han suspendido eventos públicos como el Grito de Independencia. Culiacán está bajo asedio del crimen organizado y las autoridades parecen no hacer nada. El gobierno está siendo duramente criticado por su inacción, mientras que los comerciantes son los que se ven afectados día a día de esta ola de violencia. Hubo algunos eventos violentos. Se trasladaron a las carreteras, estuvieron diseminados en algunos puntos de estos municipios. El festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. La gran pregunta es, no sabemos qué es lo que está pasando con el gobierno de Rocha Moya,
Creemos que tanto el gobierno de Rocha Moya como el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo único que están haciendo es administrar esta guerra interna, ¿no? Entendamos que hay muchas personas armadas en Culiacán y el gobierno ha enviado a más de 400 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entonces, yo considero que no se quieren involucrar directamente a la confrontación porque sería como echarle más gasolina. Pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Cuando menciona que pues no está en manos de los militares o de las autoridades de alguna manera regular o controlar ya el clima de seguridad, sino que dependerá precisamente de este pleito entre los grupos delictivos. Y esto de alguna manera, si analizamos a fondo, arreglen lo que tengan que arreglar, pero no afecten a la población. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva la generación M70! ¡Viva! ¡Viva la generación M70! ¡Viva! ¡Arriba el Mayo Zambada! En esta parte de México, el gobierno federal ha optado por la presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército y Guardia Nacional, pero no ha optado por una política de persecución, de impartición de justicia. Es decir, tenemos ejército, pero prácticamente es un ejército que hace presencia, pero no actúa. Y se decidió proteger la vida, ¿no? Desde los encuentros del presidente en esta región con la mamá de uno de los líderes, hasta la liberación que aceptó, que mandó la orden de Ovidio en el primer Culiacanazo. No, él no tiene nada que ver, Lo que no quieren es repetir un escenario como el de Felipe Calderón, donde el ejército estuvo directamente involucrado en esta guerra. Hay que tener un poquito de memoria quienes vivimos aquí en Sinaloa aquellos años, cómo el ejército se metía a las casas, incluso batía las casas de los civiles, buscando delincuentes. Lo que realmente estructura las lógicas de los grupos delictivos son cuestiones de poder, son cuestiones de dineros, son cuestiones de control de territorios y muchas veces también son cuestiones de venganzas. Culiacán está aparentemente disputado por ambas facciones. Actualmente está dividido en dos zonas que definirían el futuro de la organización. Por ejemplo, la ciudad de alguna manera sí está dividida. La zona norte o centro norte pertenece a este grupo de los Chapitos, mientras que la zona sur, la zona de la carretera México, la carretera libre, sobre todo Quilá, El Salado, siempre se ha dicho es bastión del Mayo Zambada. Pues el otro grupo tampoco estaba en una guerra como tal, siempre pues se han dado, como te lo comento, estas situaciones de ajustes de cuenta internos. Durante los incidentes de inseguridad se había conocido de manera extraoficial la muerte de Pano, mano derecha de Ovidio Guzmán, y quien ahora le sirve a Iván. No obstante, la información no ha sido confirmada. Es parte de esa misma rumorología que se ha sembrado en las redes sociales, en los grupos. La información que tenemos es que no ha ocurrido eso, no se ha dado una situación como tal. Hay familiares, tengo entendido, de este personaje que han sido afectados de alguna manera o víctimas de esta guerra. No te podría asegurar si han fallecido, pero sí por lo menos que han sido tocados, por así decirlo, por esta guerra. Algún familiar, es lo que escuchamos, lo que pudimos de alguna manera tener con mayor certeza. Y es un fenómeno que ocurre siempre en este tipo de situaciones de crisis como las que ahora se viven en Culiacán por tercera vez, es que finalmente la información fluye de manera muy segmentada y además muy distorsionada. A veces es mera propaganda, es decir, de manera intencional se está tratando de inducir a noticias falsas. Van a decir cosas falsas para que la otra facción crea algo y viceversa. Mientras que el Cártel del Pacífico se enfrenta entre sí, el Cártel de las Cuatro Letras contempla la posibilidad de mover ficha y tomar los territorios de Sinaloa. Finalmente, el peligro que sí está latente es que el Cártel de Jalisco Nueva Generación sí quiera intervenir. Si eso ocurre, entonces sí me parecería que podría haber una consecuencia bastante fuerte a nivel regional, porque lo que ha demostrado este grupo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, es que cuenta con los recursos,
cuenta con el personal, cuenta con el liderazgo y cuenta sobre todo con ese ímpetu de ir ganando terreno al cártel de Sinaloa. Incluso se ha dado rumores de posibles negociaciones entre el Mallito Flaco con el cártel Jalisco Nueva Generación, hechos aún no confirmados. Esperemos todavía un poco más porque finalmente la reconfiguración al interior del cártel de Sinaloa, de estos grupos y las alianzas que se puedan tejer o destejer, esto va a ir ocurriendo día con día. Esto va ocurriendo conforme se vayan dando los hechos. Sí están empujando las tensiones y los conflictos internos, sobre todo porque son dos personajes que, digamos, se ven a sí mismos como ahora pues los líderes o los continuadores del legado de sus propios familiares, padres, ¿no? Bienvenidos a Narcoinfiltrados, en donde trataremos los temas de narcotráfico y seguridad en México.